¿De qué va? Estamos en el repaso bajo el pensamiento fundamental de no soy un cuerpo, soy libre, y cada día hacemos un comentario acerca de qué nos liberamos al hacer conciencia de que no somos un cuerpo. Hoy vamos a hablar del pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Bueno, pues es una manera de pensar en la que creemos en cosas mágicas y las damos por hecho, y caemos en confusiones muy grandes acerca, por ejemplo, del sentido de vida, ¿no? ¿De qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué estamos en este mundo? Y ¿sabes yo qué contesto a estas personas que acuden a mí? Ya sabes que soy psicólogo. Les digo, ¿y quién te dijo que tiene que haber un sentido de la vida? ¿Un sentido de la vida de qué? Que salves a la humanidad, que seas un Buda, que seas un Jesús, que hables con extraterrestres o con los muertos, o qué chingados. ¿Qué sentido de vida tiene que haber si no comprender la naturalidad de la existencia? Me pregunta una chica, ¿por qué Dios me creó? Bueno, pues vamos a entender. ¿Cómo es que Dios nos creó? Le contesto. Dios me creó es una metáfora que alude al hecho de que nuestra existencia es perfectamente lógica y natural. No podría no haber sido así. Piénsalo. A esta lógica, a esta inteligencia del universo, para que tú y yo estemos comunicándonos de este modo, son consecuencias lógicas. Luego entonces la locura es pensar con este pensamiento mágico. No solamente tenemos ideas absurdamente grotescas acerca de Dios, y por supuesto, por ejemplo, los santos, y la relación de estos santos con los seres humanos, y luego su función de interceder por nosotros ante Dios. Hazme el cabrón favor, como si fueran unos abogadillos. Y bajo esta manera de pensar hemos terminado inventando al diablo y demás demonios, con una batalla así épica del bien contra el mal, donde los seres humanos somos peones en manos de seres superiores que nos utilizan en su guerra. Ángeles contra demonios. A ver, ¿cómo es posible que existan ángeles, arcángeles, serafines y hasta querubines, condenados eternamente a una infantilidad grotesca? Vaya, vaya, entre esto y los vampiros y hombres lobo, pues ya no hay un límite razonable. Se supone que el hombre es la obra perfecta de la creación y que entre Dios y el hombre no debe, y de hecho no hay nada. Entonces no es de extrañarse que de repente la gente termine creyendo en ovnis y en extraterrestres. Las películas de terror, rayan en la estupidez. Es que ya le estoy echando pasión, ¿verdad? Rayan en la estupidez. Son carentes de la más mínima lógica. Por ejemplo, la obra maestra de terror, El Exorcista. Esa película habla de dos cosas, fundamentalmente, las crisis de fe y de la esquizofrenia. Dos cosas tan difíciles de entender para la gente que tenemos que inventar demonios. Ambas cosas son obviamente lógicas, pues las falsas promesas de la religión a la gente buena hacen que cuando a la gente buena le pasen cosas trágicas, pues se cuestionen sus creencias. Fíjate que desde hace muchos años, desde tiempos bíblicos o antes, se asoció la esquizofrenia y otros desórdenes mentales a posesiones demoníacas. Háganme el cabrón favor, pero era lógico porque no entendían estos padecimientos. ¿Cómo te explicas un Dios que juegue así con el sufrimiento de su propia creación, poniendo demonios a torturar a gente, además inocente? Por lo menos torturaran a los culeros. Entonces, ante la incongruencia de las creencias aparecen las crisis de fe. Entonces necesitamos creencias lógicas, tener unas ideas congruentes acerca de Dios. Y luego además con este pensamiento mágico formamos parejas y tenemos hijos. Y a los hijos les metemos en la cabeza ideas absurdas como los Reyes Magos. Y creemos que hay alguna persona maravillosa predestinada celestialmente para ti. Luego resulta que esta persona te deja de querer o le gusta a otro.
¿Y qué pedo? Hasta el ramo le dio a la Virgen. Y luego, pues en el mejor de los casos, a cumplir la palabra, porque ya es a huevo, ¿no? Entonces hoy vamos a platicar también de la lección 193 que dice: todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Y hay que ponernos a pensar tantito. ¿Por qué Dios quiere que aprenda lecciones? Esto también es una metáfora. Dios no tiene deseos. Si los tuviera, tendría ego y no sería Dios. Y al tener deseos, tendría necesidades. Entonces tampoco sería Dios. Dios es el todo, es la unidad, es la completud. Entonces, ¿qué quiere decir esta metáfora que todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda? Pues sencillamente porque las personas hemos creado un mundo de mente que nos causa sufrimiento y que somos nosotros los que necesitamos corregir estos pensamientos e ideas erróneas. Por ejemplo, los duelos ante la muerte de un ser querido. Salvo situaciones trágicas como accidentes, tenemos que entender que la muerte es algo perfectamente tan natural como la vida. Y a veces hasta los fracasos amorosos los vivimos como una gran tragedia. Pues si una persona no te quiere, pues qué bueno que se vaya de tu vida. El Dios en germen que llevamos dentro sí requiere un cabal entendimiento de la vida para dejar de sufrir por necesidades que nosotros inventamos. Nuestros apegos materiales no son creación de Dios, o del universo, la naturaleza o la energía, como le quieras decir. Una lección es un milagro que Dios, o sea la vida o el universo, nos ofrece en lugar de los pensamientos que te hacen daño. Entonces lo que aprendemos se convierte en el modo en que nos liberamos del sufrimiento que se trate. Existe básicamente, según el curso de milagros, un solo error y existe una sola corrección. No hay milagros ni chicos ni grandes. Todo responde a la misma naturaleza. Dejas de sufrir negando toda realidad a tu sufrimiento. Y dejamos de pensar en un Dios que tiene ideas misteriosas para nosotros. Ningún padre dejaría a su hijo en manos del error. Dios no ve error en ti, pero uno sí la caga al crear un mundo de mente, de apegos materiales, necesidades irrazonables, culpas y castigos. Por eso es que el perdón es el concepto básico del curso de milagros, porque es la corrección de todos los errores. El perdón nos libera de la culpa y el pecado y hace innecesarios esos castigos pendejos que nosotros creemos que nos redimen de lo que hemos llamado pecado. El perdón desvanece, deshace, desintegra el sufrimiento y el dolor, y en su lugar comprendemos la felicidad. Entonces, toda situación vivida por el ego en el mundo material, cuando es confrontada con la visión del perdón, nos permite disolver todo pensamiento de conflicto, toda preocupación, de contratiempo, de problema. Esa es la liberación que nos otorga el perdón y el curso de milagros. ¿Ya viste? Está padre, ¿no? Entonces, detrás de todo conflicto hay una lección que necesitamos aprender. ¿Qué lección? La lección del día. Ni siquiera tenemos que ir más lejos. Bueno, entonces te recuerdo que seguimos trabajando con psicoterapia a distancia. Meditamos todos los días 9:30 de la noche por un costo menor a un cigarrillo, así es que estás cordialmente invitada. Y el taller de un curso de milagros los domingos a las 8 de la mañana. Y además, este domingo 6 de agosto, igual a las 8 de la mañana, en lugar del curso de milagros, tenemos el taller sobre sexo, amor y pareja. Somos muy poquitos, son muy poquitas las personas que se han apuntado, así es de que si te animas la vamos a pasar muy bien, va a estar muy cómodo. Entonces te recuerdo, mándame un mensaje si te interesa este taller este domingo 6 de agosto a las 8 de la mañana. Y acuérdate, nuestra revolución es espiritual. Por eso decimos, hasta la victoria siempre. Gracias.